Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. La historia de los Granadina Papers que llevé ayer en La Contracrónica sigue coleando, o mejor dicho, más que colear, repta por la superficie. Son pocos los medios que lo llevan, es cierto, son unos cuantos, pero ha habido ya reacciones del propio Podemos. Podemos ha anunciado ayer por la tarde, de hecho mientras grababa el podcast, anunció que iba a presentar una demanda contra OK Diario y contra el autor de la información, que es o era Francisco Mercado. Aparte de eso, lo ha negado todo, tal y como habíamos previsto. Ya sabíamos que lo reconocía, no había muchas más salidas, o lo reconocía o lo negaba. En Podemos han preferido negarlo de la A a la Z, del principio al final. Es una estrategia tan válida como cualquier otra. Podría ser que todo fuese mentira, también es verdad, ¿no? Ahora bien, si es mentira, no hace falta ni podcast ni análisis ninguno. Vamos a asumir que la información es verídica y analizarla sobre esto. De cualquier modo, como ayer recibí algunas críticas por tratar este tema, que parece ser que ciertos temas no se pueden tratar ni escribiéndolos ni hablándolos, pues me gustaría compartir con vosotros alguna reflexión al hilo de lo que se debe publicar, lo que no se debe publicar y qué opiniones merece lo que se publica y lo que no se publica. Es decir, volver sobre los límites de la libertad de prensa y sobre qué tenemos que hacer los periodistas ante una revelación periodística. Como ya os he comentado, ayer hice el podcast antes de ver la reacción de Podemos o de leerla. Debió coincidir más o menos en el tiempo. Yo normalmente le meto una leída a los periódicos antes y luego ya me siento y me pongo a hacerlo. Ya sabéis que los que hayáis tenido un podcast o conozcáis un poco cómo se hace el audio, pues hay que llevárselo al ordenador y allí hay que montarlo, meter la música. Además, a mí me gusta que quede bonito y profesional y eso lleva algo de tiempo, el suficiente como para estar desconectado. Y además, una vez grabado ya no puedes arreglarlo, ya lo has subido, ya se queda ahí para los restos. Esto es en diferido, recordad, esto no es un programa de radio en directo. Es decir, yo lo grabo y hasta que llega a vuestros dispositivos donde lo escuchéis, el iPod, el móvil, el propio ordenador, pues ha pasado un tiempo. Muchas veces pasan 24 horas. Veo que las visitas han llegado un día después. Por lo tanto, para temas de última hora tiene este problema. Y esta historia de ayer pues era no de última hora, pero sí de penúltima hora. Ferreras es cierto que lo llevó a mediodía en su programa, pero muy por encima. No sé cuánto tiempo le dedicó. Me comentaban ayer que me lo comentaba Miquel Rubio en el YouTube, en los comentarios, que lo había comentado en 60 segundos al final. Bien, como si no hubiera pasado nada. Por lo tanto, era como decir, una persona que comenta todas estas cosas, un programa donde se comentan todas estas cosas, que le dedique 60 segundos al final. En fin, ¿os imagináis que hubiese hecho Ferreras de pertenecer a esa orden de pago o de aparecer el nombre de cualquiera del PP, o no digamos ya de Albert Rivera? Imaginároslo solo. Le hubiera dedicado el programa prácticamente monográfico. Y hubiera pedido, por favor, a los de informativos, bueno, él es el director, así que podría haberlo hecho. El telediario hoy no se da, o se da media hora más tarde, que tenemos que seguirlo tratando. El resto de medios callaron, casi todos, no dijeron esta boca es mía, a excepción de algunos. En concreto yo lo leí en Libertad Digital, también en La Razón, y luego ya posteriormente, a raíz de la reacción de Pablo Iglesias, lo llevó Voz Populi. Por lo menos yo lo vi por la tarde, pero ya lo vi cuando había terminado y había subido el podcast, por lo tanto ya era tarde. Podríamos decir que se la han cogido todos con papel de fumar. No es la primera vez. Ante muchas historias los medios eligen si llevarla o no llevarla, la exclusiva. Va eso en función de la línea editorial de cada medio y de las preferencias de su director. Oye, esta historia no es nuestra, pues hasta que no haya más ruido, hasta que no se haya armado más gorda, no vamos a llevarlo. Los medios funcionan así. Y ahora bajemos al núcleo de toda esta movida y toda esta polémica que estamos teniendo desde ayer hasta hoy. OK Diario es un periódico sensacionalista, eso lo sabemos todos. Es un periódico muy reciente, nació hace solo unos meses y su director, Eduardo Inda, la obra final de OK Diario es perfecta, es decir, es Eduardo Inda en Internet, ¿no? Su director hace la información así. Cuando estaba director del Marca, yo no le seguía porque no me interesa la información deportiva, pero según tengo entendido o según me han contado, era de este estilo como hacía las cosas Inda. Ahora, aplicado al fútbol y a los deportes en general. Ahora lo hace en la política.
Que sea un diario sensacionalista no es malo. Grandes países muy civilizados y países ejemplares como pueden ser el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania, tienen diarios sensacionalistas y no pasa nada. A fin de cuentas, en un diario lo que tú valoras es que lo que cuente es verdad, no cómo lo cuenta. Si no te gusta cómo lo cuenta, pues lees otro, pero le puedes juzgar en función de lo veraces que son sus informaciones. De hecho, en un país libre, un país democrático, un país con libertad de prensa, hay espacio para todos. Simplemente hay espacio para diarios más formales, más clásicos, más tradicionales y para diarios más sensacionalistas o innovadores en cuanto a imagen. OK Diario, la verdad, y lo digo sinceramente, yo no trabajo allí ni colaboro allí. Vamos, tengo algunos amigos, pero tengo amigos en muchos periódicos, soy periodista, vamos, que no me une nada personal a OK Diario. OK Diario ha refrescado mucho el panorama periodístico español. Punto. Y no hay más que hablar, nos guste o no nos guste. El hecho es que lo ha refrescado bastante. Es un periódico muy vivo, por las mañanas da gusto entrar y leerlo y echarle un vistazo. La mayor parte de las veces al lector medio le levanta la sonrisa, aunque sea solo por los titulares que escogen, siempre con la fotografía y tal. Pero la cuestión no es esa, la cuestión no es el mensajero. La cuestión es que el mensajero, en este caso OK Diario, lo que aporta es una prueba. Cabe negar esa prueba, que es lo que han hecho. Pablo Iglesias ha dicho que eso es mentira, y que eso es una fabricación interesada por parte del diario. O aceptarla. Y pues sí, es cierto, ya está, nada más. Y asumiremos las consecuencias o no las asumiremos. Sí, es cierto, pero es que no lo consideramos una falta o eso no es delito y seguimos adelante. Eso a veces los políticos lo hacen. Sí, lo que dice el periódico es cierto, pero yo no voy a emitir porque no veo que eso sea problemático. O mis militantes no me lo han pedido o lo que sea. Pero lo que aporta o lo que aportó OK Diario ayer es una prueba como un piano. Y como tal tiene que ser tenida en cuenta. No hay más. No tuvimos en cuenta los mensajes SMS famosos de Bárcenas con Rajoy hace de esto un par de años. Nos relamimos como gato panza arriba todos. Fijaos lo que le dice, sé fuerte, Luis, tal. Ánimo. Podía haber sido también una fabricación del diario El Mundo, ¿o no? Haber dicho, venga, esto con Photoshop lo arreglamos, ponemos aquí. Anda que no hay cantidad de fakes por Twitter que se ven falsas conversaciones de WhatsApp. Si hay una de las cosas buenas del Photoshop es que puedes convertir a alguien feo en alguien guapo si le pones las suficientes horas de Photoshop. O, mucho más recientemente, hace solo un mes, el acta de la reunión aquella de la empresa esta de Soria, de la empresa de Jersey, ya lo comenté aquí en la contracrónica. Podía haber dicho Soria, no lo dijo, pero podía haber dicho eso es mentira. Y eso es un invento que han puesto en mi firma y han imitado mi firma, la han falsificado y han puesto mi nombre con Photoshop. En cambio lo dimos por válido desde el primer momento. Hasta en el caso de que Soria no hubiese emitido y Soria no hubiese aceptado esa prueba que aportaba el diario El Mundo, hasta en ese caso hubiéramos seguido hablando sobre el tema. Bueno, usted diga lo que quiera, yo lo que veo aquí es una prueba concluyente. ¿Por qué? Pues porque los políticos siempre reaccionan así. No es una cosa nueva. Vamos a recordar más. ¿Os acordáis cuando salieron, hará ya cosa de 2 años o por ahí, en 2014 fue, eso estoy seguro, las cuentas en Suiza de Francisco Granados, de la Comunidad de Madrid? Que él dijo que no, quería hablar, que yo veía que voy a tener una cuenta en Suiza y lo negaba y lo renegaba una y otra vez. Pero estaba, en este caso, otra vez El Mundo aportando pruebas. Decía, no, pues que nosotros somos aquí un papel. No, esto es mentira. A nadie se le ocurrió salir por Twitter o salir por Facebook y decir, no, es que esto es una cosa que han... No, hombre, no, al menos te levantas las manos y dices, bien, si nos vienen con un papel semejante, lo primero que presumes es que el periódico no se quiere meter en líos y el periódico no quiere destrozar su prestigio. Ningún periódico y ningún periodista. Yo, desde luego, me encarga mi director que haga una noticia mintiendo y no la hago. Así os lo digo. No por nada. Aparte de la inmoralidad intrínseca a la mentira, que eso ya, en principio, si eres un periodista honrado, te lo impide, el hecho mismo de que eso te va a suponer un coste grande en el día de mañana. Que no, tú fuiste el que firmaste aquella invención. Sí, bueno, es que no me quedó más remedio, nada. De ahí que muchas veces sucede en los periódicos que ciertas noticias prefieren no firmarse. Y bueno, no me queda más remedio que hacerlo, porque si no me ponen en la calle, pero no la voy a firmar, voy a poner, yo qué sé, agencias o cualquier cosa o el nombre del periódico. Pero vamos, en este caso va firmada con un nombre y un apellido. Y aparte dudo que un periódico recién nacido como es OK Diario, que lo tiene todo que demostrar, a pesar del éxito que ha tenido, quiera publicar una información falsa a sabiendas de que es falsa, que podría suceder que se la hubiesen colado. No sería la primera vez que le cuelan algo a un periódico.
Joder, hace 30 años o 35 años colaron a todo el mundo los diarios de Hitler. Muchos no os acordaréis porque sois muy jóvenes, yo tampoco era un niño, pero lo recuerdo aquella gran movida. Buscad en internet los falsos diarios de Hitler. Se la colaron a una revista alemana prestigiosísima y a partir de ahí a todo el mundo, porque iban vendiéndolos a revistas de todo el planeta. Si consiguen colarte esto, te pueden colar otras muchas cosas. Que nadie está libre de que le engañen, aun por mucho que te hayas esforzado y hayas llamado a peritos y tal. De hecho, hoy la última noticia que he leído sobre el tema es que el banco, el Europacific Bank, ha dicho que ellos no tienen constancia de ningún Pablo Manuel, curiosamente utilizaban el segundo apellido, no tiene ningún cliente que se llame así. Pues lógico, un banco offshore, un banco privado como es este caso, su bien más preciado no es el dinero, es la confianza que transmite a los clientes. Si transmite confianza, vendrá dinero. Estas cosas, el secreto bancario de estos bancos se lo toman muy, muy en serio. Yo, desde luego, si fuese cliente del Europacific Bank en San Vicente y las Granadinas, tuviese, pongamos allí, 3, 4 o 5 millones de dólares y me entero de que por una simple exclusiva periodística estos tipos han soltado a todo el mundo el nombre de uno de sus clientes, es que me borro mañana mismo. ¿Qué digo? Esta misma tarde. Les escribo un correo y les digo que por favor que cancelen todas mis cuentas y muevo todo el dinero. De hecho, si vais a la publicidad de Europacific Bank, la publicidad, su página web, sus anuncios de productos financieros, veréis que una de las principales cosas que ofrecen es confidencialidad. Usted no se preocupe, trabaje con nosotros, que la confidencialidad está garantizada. Así que la negativa del banco era previsible. De hecho, esta negativa os la anticipé yo ayer. Os dije, un banquero privado jamás va a decir ni mu. Se le va la vida en ello. Así que todos los que se están agarrando es que el banco ha dicho que no. El banco no puede decir que sí, porque se le acaba el negocio. Y además este banco no está sometido ni a la inspección del Banco de España ni a las leyes españolas. Está a freír puñetas en el Caribe, en un país perdido de la mano de Dios, que hasta ayer muchos españoles no sabían ni que existía. Así que qué obligación tiene de decir nada. Primero porque no hay ningún delito, o no se le ha acusado de ningún delito, simplemente se le ha acusado de recibir este dinero, punto. No, es que si fuera una ilegalidad, ¿por qué no? El fiscal, no, si es que aquí no hay ningún delito, ni hay ningún caso abierto, ni nada por el estilo. Es un asunto más político que legal. En el caso de que fuese cierto que Pablo Iglesias hubiese recibido del gobierno de Venezuela $272.000, su problema sería político en dos vertientes. Una, ¿qué has hecho para ese gobierno? Tú que quieres ser presidente del gobierno, esto ya lo dije yo ayer, para que te dé ese dineral. Y dos, si has estado tanto en contra y has hecho tanta bandera de los paraísos fiscales, de las cuentas offshore y de su puta madre, ¿cómo es posible que hayas tenido tú una en la que hayas recibido además grandes cantidades de dinero? Eso te inhabilita por completo para seguir al frente de esta candidatura o de este partido. Pero eso no es que se lo diga yo, es que se lo dirían en su propio partido. Diría la gente ahí, oye, ¿qué pasa, Pablo? Que estamos diciendo una cosa y tú vas y haces otra. Claro, si la orden de pago hubiese venido de otro sitio, pues lo podríamos dudar. Porque esta historia, si la tomamos por válida, entre otras cosas es porque es verosímil. Es decir, podría ser verdad. O tiene posibilidades grandes de ser verdad, encaja en una palabra. No es la primera vez que se acusa al entorno de Podemos de recibir dinero de Venezuela. Ni la primera ni la segunda. Si esta orden de pago, viniese girada por el gobierno del Sultanato de Brunei o de la República de Armenia, sí que sería extraño. Digamos, bueno, pero a todo esto, Pablo Iglesias ¿está en Armenia? ¿Está en Brunei? Por cierto, a todo esto, ¿quién gobierna en Brunei? ¿Quién gobierna en Armenia? No tendría mucho sentido. En ese caso todos nos hubiéramos encogido de hombro diciendo, bueno, ¿qué pinta el gobierno armenio, el ministro de Economía armenio, dando dinero personalmente a este hombre? Ahí sí que los interrogantes se hubiesen sumado delante y detrás del titular, pero viniendo de Venezuela, con lo que se sabe ya, no, la verdad. Repito, es verosímil. Es como cuando nos dijeron que Granados tenía una cuenta en Suiza. Nos parecía verosímil. Un montón de gente del PP había abierto cuentas en Suiza. Él mismo había sido banquero, había trabajado en UBS. Por lo tanto, era algo verosímil, de ahí que nos lo creyésemos y lo diésemos por válido. Luego, eso está sin juzgar, todavía no está demostrado. El caso no hay una sentencia judicial en firme. En teoría, y con el principio jurídico que quisieron sentar ayer los fans de Podemos, no podríamos hablar de nada que no haya pasado antes por un tribunal y tengamos un veredicto en firme. ¿Os dais cuenta de la jugada?
dais cuenta que lo lógico y lo razonable es conceder el beneficio de la duda a ambos? Es presumir la inocencia de Pablo Iglesias, pero también presumir la veracidad de la información publicada por OK Diario. Simplemente. Yo no estoy acusando a Pablo Iglesias de ningún delito. Ni yo, ni OK Diario, ni nadie. Estamos diciendo, se ha publicado esto pues, y tiene visos de ser cierto por el documento que adjuntan, por el dinero de dónde viene, porque cuando el río suena agua lleva. Y me gustaría, Pablo, que nos dieses explicaciones. Él ya las ha dado, es todo mentira. Correcto, ya está, nada más. Bueno, ahora veremos. Ha dicho además que les va a demandar. Espero que la demanda llegue en tiempo y forma como ha anunciado y no se quede en agua de borrajas. Pero también hay que dar valor a la veracidad de la información. Me estaban diciendo, creo que era aquí en los comentarios, no sé si en el YouTube o en iVoox, me decían que claro, que si la prensa, si hay que creerse todo lo que publica la prensa, si me lo decía uno de los colaboradores, de los comentadores habituales, Escuadrón Rapador Bobobo, que dice que si los medios dicen que los aliens compran Capravo, ¿tú te lo crees? No, porque no es verosímil, simplemente. Porque los aliens existirán, pero no los hemos encontrado. Y no compran supermercados. Es una cuestión de, si yo te digo que un burro vuela, ¿tú te lo crees? No. Pero lo han publicado en la prensa, pero lo seguiré sin creer. Si en cambio me dices que un burro tiene pulgas, o que el burro del vecino tiene pulgas, me lo puedo creer porque los burros a veces tienen pulgas. Es relativamente común que los burros tengan pulgas. En este caso, si se ha acusado a Podemos en varias ocasiones de recibir financiación de Venezuela y sus propios miembros, sus líderes, han estado todos allí en Venezuela y han sido asesores del gobierno, además presumían de ello, del gobierno bolivariano, pues me lo creo, o tiendo a creérmelo. Siempre dejo el beneficio de la duda, pero tiendo a creérmelo. Tomo en cuenta esa información, que es lo que os quiero transmitir. Y ni más ni menos. Entonces es cuando se puede proceder al análisis, que es lo que intenté yo hacer. Y lo que trato de continuar haciendo hoy. Analizar esta información como si no estuviese Pablo Iglesias, como si estuviese otro. Es que si en esta orden de pago aparece el nombre de Albert Rivera, hubiera hecho el mismo podcast. Clavado. Me hubiera sorprendido, me he dicho, bueno, ¿y qué tiene que ver Albert Rivera con Venezuela? O si aparece el nombre de Juan Carlos Girauta, también lo hubiera hecho. O el de Alberto Garzón. Estos tipos son candidatos a la presidencia del gobierno, que es que no estamos hablando de un profesor anónimo. No estamos hablando de mí o de cualquiera de vosotros, que a fin de cuentas somos ciudadanos particulares. Y que tenemos nuestros asuntos y que nos tendremos que ver con la ley en el caso de que la incumplamos. Pero nada más, ninguno de nosotros pretende ser presidente del gobierno. No nos hemos expuesto públicamente hasta ese extremo. Cuando se recibió presuntamente este dinero, en el día 11 de marzo de 2014, Pablo Iglesias no iba para presidente del gobierno, pero sí iba para eurodiputado. Él era el que estaba saliendo. Sí era entonces una persona relevante. Y aunque no lo hubiese sido entonces, lo es ahora. Caray, el pasado cuenta. Es como si te presentas a la presidencia del gobierno y en el pasado has sido violador. No, pero ya no lo soy, ¿eh? Ya no lo soy. Solo fui hace 10 años. No, pero cuenta. Lo que hayas hecho en el pasado cuenta y cuenta bastante, ¿no? Así que, dicho esto y apuntalado esto, lo digo para que no me volváis a saltar otra vez con los comentarios. Como no puedes hablar de esto es mentira, no puedes hablar de esto, callado, todo el mundo callado. Él ha dicho que esto que es mentira y ya no se puede decir nada. Vamos a hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo suyo y qué es lo que hacemos los ciudadanos libres en los países libres? Hacernos preguntas. Si es mentira, y ya con esto cierro, si es mentira que el peso de la ley, pero todo el peso de la ley, caiga sobre OK Diario. Nada más. En el caso de que sea mentira, en el caso de que efectivamente sea una fabricación o que a Eduardo Inda se la hayan colado, que libre no está de que se la cuelen, a pesar de que es un profesional con una experiencia muy dilatada, vamos, que no es precisamente un aficionado. Entonces, si es mentira, que el peso de la ley caiga sobre él y que tenga que pagar lo que le toque pagar, lo que fije el juez. Ahora bien, si es verdad, si esto es cierto, si Pablo Iglesias Turrión recibió $272.000 en una cuenta numerada en un banco offshore de San Vicente y las Granadinas en marzo de 2014, en ese caso todo creo que pasa por la dimisión de Iglesias. No hay otra opción, no hay otra salida. Al margen de las derivaciones jurídicas o judiciales, mejor dicho, que esto pueda tener. De si pago los impuestos o no los pago, etc. Pero de entrada las consecuencias políticas pasan todas por la dimisión. En el caso, insisto, que sea verdad. Pero hay más. Porque esto no ha llegado a Eduardo Inda, partiendo de que es verdad, no ha llegado a Eduardo Inda que se lo encontró en la calle, ¿no? Iba un día con el coche por Madrid y de pronto, ¡zas!, se encontró una orden de pago del gobierno de Venezuela. No, esto se lo han tenido que dar a alguien.
Y esta es una de las preguntas claves para abordar el análisis con garantías. ¿Quién ha filtrado esta orden de pago? ¿Quién? Alguien ha tenido que dársela. No lo sé, han sido, como dicen por ahí, o he leído por ahí en 2 o 3 sitios, las cloacas del Estado. Son las cloacas del Estado manejadas por la vicepresidenta las que están moviendo todas estas historias. Es una posibilidad, ¿para qué negarlo? Las cloacas del Estado, entre comillas, como se suelen llamar, existen y han existido siempre, no solo en el Estado español, en todos los estados. Los estados tienen servicios secretos, fondos reservados, fondos de reptiles, ¿no? Y cosas así. Podría suceder. Podría ser que fuese alguien en Venezuela. En Venezuela ha habido un cambio no de gobierno, pero sí en el legislativo, en la Asamblea Nacional. Ahora los diputados tienen acceso a documentos y a material que antes no tenían. No lo sé, hablo un poco de oídas, pero podría ser que viniese de dentro. Podría ser incluso de algún funcionario emboscado, algún funcionario opositor emboscado en el Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela. Alguien que sea refractario a Maduro y a los suyos y que haya tenido acceso a este documento y lo haya filtrado en España, ya sea a las cloacas o directamente a Eduardo Inda. Es otra posibilidad. Otra más, esta la esbozaba ayer en Twitter, ayer por la noche, que quizás es un ajuste de cuentas dentro del propio Podemos. Quizá ese documento obraba en manos de alguien dentro. Es una posibilidad. Os digo que posibilidades se abren un montón. Y eso conduciría a sustituir a Pablo Iglesias en la cúpula del partido. Podemos estar por dentro muy convulso. Hace un mes, más de un mes ya, esto fue a mediados de marzo, casi 2 meses, hubo una movida de 3 pares de narices. Tuvieron que sacrificar a su secretario de organización. De hecho, a Íñigo Errejón apenas se le ve muy poquito. Las aguas bajan muy turbias por aquel partido. En la cúpula, en la parte de la administración, en el aparato, bajan muy turbias. Y ya sabéis cómo las gastan en los partidos por dentro, ¿no? Que se meten unas puñaladas de aquí te espero. Así que podría también venir de ahí. Estas son preguntas que lo suyo es que nos las hagamos. Simplemente. También nos hemos haciéndonos primero si es verdad o es mentira. Si es mentira, se acaba el asunto en el acto. Pues que a este tío le denuncien y que le condenen. Ya está. Pero si es verdad, se abre un abanico de posibilidades muy grandes. Yo personalmente creo que la sabiduría se llega a través de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas como las que voy a abordar ahora mismo. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Pues vamos allá, ¿no? Tengo un montón de preguntas y por lo tanto un montón de respuestas. Vamos a empezar por YouTube, ya que el otro día empecé por iVoox. Me hace un montón de horas, ayer de hecho, me preguntaba Bonome que discrepaba o decía que discrepaba cuando decía yo que cuando sale una noticia en un periódico hay que creérselo. No dije eso en ningún momento, o si lo dije quizá no, esto es hablado, no escrito, pero que hay que tomarla en consideración y que en principio te la crees. Asumes que el coste que va a asumir el dueño del periódico, el que la escribe, es tan grande que de entrada te la crees. Presumes la información veraz en los periódicos, nada más. Eso cualquiera. Si lo están publicando, están asumiendo un coste, están asumiendo un riesgo. Luego algo de verdad tendrá, si no todo, algo de verdad tendrá, a no ser que se la hayan colado, que es una posibilidad. En este caso no estaban acusándole de ningún delito, estaban mostrando una información. Ya dije ayer que con la factura aquella bastaba. No era necesario mucho más. Respecto a lo de contrastar, yo no soy quien debe contrastar, yo me hice eco de una noticia. El que tiene que contrastar es el que la publica. Yo hablé de una noticia publicada. ¿O es que contrastaban mucho los mensajes de Bárcenas y de Rajoy? No, yo a todo el mundo hablando de ellos, pero algunos lo habíamos contrastado, ¿no? Nos fiábamos de suponíamos que Pedro J. en El Mundo los había contrastado debidamente. En este caso igual, asumo que Eduardo Inda ha hecho su trabajo y ha contrastado la información. Nada más. Con el banco no, obviamente. Un banco privado, como ya he dicho antes, jamás te va a dar información de un cliente por la cuenta que le trae, pero que lo habrá contrastado. Esta mañana llevaba OK Diario una información en la que decía que peritos de la Policía Nacional o de las autoridades españolas, de las fuerzas de seguridad españolas, habían confirmado que efectivamente el documento era auténtico. Bien, esa es la confirmación. Algo vale. Siempre hay un elemento especulativo en todas las noticias. Hasta cuando dices que fulanito se ha caído porque se ha tropezado con una cáscara de plátano. Lo mismo no era de plátano, era de mandarina. Siempre. Pero bueno, el oficio de periodista es así, ¿no? El tema Bonome, y eso, vamos, para que ya te quede claro,
si no podemos hablar, si solo podemos hablar de lo que está condenado en un juzgado, no podríamos hablar de nada porque la justicia es muy, muy extremadamente lenta. No os podéis imaginar cuánto. Bueno, me dice otro comentarista, JRDL, que el padre de Peter Schiff, Irving Schiff, efectivamente es un famoso insumiso fiscal en Estados Unidos y que es famoso por eso. Dice que sí es cierto que va a empezar a caerle bien. Bueno, esto demuestra, y esto los liberales nos tenemos que sentir orgullosos, sobre todo los que respaldamos el patrón oro. Esto viene a demostrar que cuando no te puedes fiar de nadie, cuando no te puedes fiar de países, te puedes fiar siempre de un banquero al estilo suizo, o de una persona, son de una moralidad impertérrita. Si el gobierno de Venezuela probablemente no confía en los unos de los otros, de hecho, no confían los unos en los otros, pero confían en un banquero de San Vicente y las Granadinas, que es un banquero, por lo menos en cuanto a ideología, bastante liberal. En iVox, Sergio Lorente Mañas me hace una reflexión muy interesante. Me comenta que efectivamente que Ferreras lo dio. Yo lo siento, pero no lo vi, simplemente había oído. No puedo verlo todo, obviamente, ni estar todo el día pegado a la pantalla, pero que lo había tratado al final. Y lo que me habían dicho, que había sido muy poquito tiempo. Y me hace una reflexión muy buena. A ver, escuchadla. Dice, en cualquier caso, para el Podemita medio la situación es la siguiente. 2 puntos. Primero, si los papeles son falsos, clamarán que tenían razón desde el principio. Segundo, si no se consigue demostrar, como se quedará en nada, dirán que tenían razón desde un principio. Tercero, si se demuestra que son verdaderos, dirán que todo es una campaña orquestada y que todo es una mentira e invención del poder, por lo que tenían razón desde un principio. Al final viven en un constante juego donde todas las respuestas son correctas para su propia manera de pensar. Pues, caray, Sergio, me quito el sombrero. Es que es tal cual. Digamos lo que digamos, pase lo que pase, al final los más fans, los podemodroides, les va a dar igual. Y el más lo ha retratado a la perfección en exactamente 6 líneas. El tema es que, como ya sabes, es la ley de la casa, nunca tienen la culpa absolutamente de nada. Son curiosos, ya os lo comentaba ayer. Su código ético es un código ético perfecto, pero para los demás. Así que en el caso de que se demuestre que todo esto es cierto, que el dinero se transfirió, que después se llegó a España por los vehículos más diversos, y saquen los papeles y tal, dirán que no, que esto realmente, que... Bueno, y que además, ¿qué cojones? Que estaba justificado. ¿O acaso la banca no tiene dinero en los paraísos fiscales y además desahucia gente y tal y cual? Al final, cada uno cree lo que quiere creer. Entonces, Sergio, te felicito. Literalmente, lo has clavado. Ya para terminar, solo una pregunta más, que es del día anterior, del podcast que hice sobre Navarra, que tengo un montón todavía sin responder. Me pregunta Alberto Ameneiro Gómez que por qué no habló del tema de Pujol, que está muy silenciosa la cosa, porque nadie habla de ello, y que se merece un buen especial. Pues sí que se lo merece. Sí, yo no soy especialista en este tema por varias razones. Una, porque nunca me interesó demasiado. Sé un poco lo que sabe cualquier periodista que sigue información política. No soy catalán y eso también cuenta. Es decir, esta historia se ha seguido, aunque parezca mentira, se ha seguido bastante más en Cataluña. Hay unos cuantos especialistas sobre esta historia. Y además es complicadísimo. Estamos hablando de muchísimo dinero durante muchísimos años. El caso Pujol, más que para una noticia o para un podcast, da para hacer un serial, para hacer una serie de televisión, literalmente, pero de 2 o 3 temporadas, ¿no? Los Pujoles o Camp Pujol, y que se hiciese así, y escribir una novela o una enciclopedia sobre cómo esta familia se hizo la dueña de Cataluña y la manejó a su antojo durante cerca de 40 años. Así que me parece que se escapa a mis posibilidades, Alberto, y ya lo siento. De cualquier manera, si la historia renace en alguna de sus muchas extremidades, la comentaré, por supuesto que la comentaré, y le dedicaré podcast monográfico, solo faltaba. Bien, pues con esto termino por hoy, que de nuevo me he vuelto a ir de tiempo. Espero que sea la última vez que hable, que tenga que dedicar un podcast más que a una noticia a explicarme, pero lo veía obligado no por mí, sino básicamente por vosotros. No quiero que penséis que estoy interesado en una cosa o en la otra. No, ya sabéis, esto de fulanito menganito es mi amigo, pero más amiga mía es la verdad. Yo tengo mis preferencias ideológicas, pero no preferencias políticas. Yo ni voto, ni soy militante de ningún partido, ni votante, ni nada por el estilo. Pocos periodistas encontraréis así, os lo digo ya. Están todos de una manera u otra, y lo peor de todo es que además estos que son abiertamente partidistas luego te dicen que no, que ellos son imparciales. Yo no soy imparcial.
Tengo unas ideas claras que dan forma a mi manera de interpretar el mundo. Las ideas las expongo todos los días abierta y honestamente. Ahora bien, no tengo ninguna preferencia partidista. Os puedo decir quién no quiero que gane las elecciones, pero si me preguntan ¿quién quieres que gane? Pues me da un poco igual, sinceramente. Como os he dicho en más de una ocasión, voy por la vía negativa. Así que termino ya y nos escuchamos mañana, que será domingo, 8 de mayo. Hasta mañana.